Línea del tiempo del año 500 a.C. a 1600 después de Cristo. A principios del año 500 a.C. se desarrollaron las culturas egipcia, babilónica y griega, y con ello el inicio de la matemática. La primera es la cultura egipcia. Su más importante aportación es el papiro Ray, el cual contenía una serie de problemas con su respectiva solución, y éstas se daban de forma retórica, es decir, a través de recursos poéticos y de variedades comunicativas, con el fin de persuadir al lector. Por otro lado, los matemáticos egipcios sabían calcular áreas y volúmenes de ciertas figuras, además que aplicaban la geometría en la agricultura. La siguiente cultura es la babilónica. Los matemáticos babilónicos, por su parte, manejaban el sistema de numeración posicional. Además, conocían reglas para calcular el área de triángulos, rectángulos, trapezoides y círculos, así como volúmenes de paralelepípedo rectangular, prisma recto y cilindro circular recto. Su mayor aportación fue la tablilla Plympton 322, la cual contiene lo que ahora se conoce como las ternas pitagóricas. Cabe recalcar que la primera aparición del teorema de Pitágoras fue en dicha cultura, la babilónica. Los conocimientos de las culturas egipcia y babilónica dieron lugar a la cultura griega, donde la matemática estaba dedicada a la solución de problemas contextualizados, donde solo se manejaban los números naturales, ya que los racionales eran conocidos como proporciones. Además, creían en la absoluta comensurabilidad de los segmentos, la cual consiste cuando la razón de las magnitudes de los segmentos A dado B es un número racional. Sus principales aportadores fueron Pitágoras de Samos, un filósofo y matemático griego, considerado el primer matemático puro. Es el fundador de la escuela pitagórica, una sociedad que creía que el gran sistema del mundo, el ser, la forma y la acción de todas las cosas son una consecuencia natural de los números, y afirmaban que todo se puede representar a partir de ellos. Dicha escuela fue la primera de matemáticas en toda Grecia, la cual se caracterizaba por la frase «todo es número». Por otro lado, a Pitágoras se le atribuye un teorema que lleva su nombre, el cual dio pauta al descubrimiento de las magnitudes inconmensurables. El siguiente es Tales de Mileto, un filósofo y científico griego, considerado como uno de los 7 sabios de Grecia. Se le atribuyen 2 teoremas que llevan su nombre. Además, es distinguido por favorecer el pensamiento deductivo aplicado a la geometría. Y por último, se encuentra Platón, filósofo griego seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles. Se le considera el fundador de la escuela denominada Academia, con la insignia «Aquí no entra nadie que no sepa geometría», la cual se caracterizaba por investigar y profundizar en el conocimiento matemático. Se cree que tuvo una gran influencia del matemático Pitágoras, en parte de su obra Formas, ya que se ven reflejadas la armonía numérica y la geomatemática. En el año 490 a.C. nace Xenón de Elea, filósofo griego. Fue uno de los primeros que se ocupó de la continuidad y el infinito, que más adelante llevaría a Newton y a Leibniz al descubrimiento del cálculo infinitesimal. Además sostenía que todo es uno, que la creencia de la pluralidad y el cambio es falsa, y que el movimiento no es sino una ilusión. Pensamiento contrario al de los pitagóricos, que decían que las cosas estaban formadas por números. Por otro lado, Xenón es famoso por sus paradojas. Las más importantes son la paradoja de Aquiles y la tortuga, donde se planteaba la idea de que el más rápido de los hombres, Aquiles, no podrá alcanzar nunca al más lento de los animales, la tortuga, si se da a esta una ventaja inicial en una carrera. Sin embargo, se probó la falsedad del argumento.
donde se concluyó que Aquiles alcanzará a la tortuga cuando haya transcurrido 2 segundos de carrera en el lugar correspondiente. La siguiente es la paradoja de la dicotomía. Indica que no se puede recorrer un número infinito de puntos en un tiempo finito. Primero ha de recorrerse la mitad de la distancia total, a su vez la mitad de la distancia, y nuevamente la mitad de esta última. La paradoja plantea que nunca se alcanzaría el final. Y por último, la paradoja de la flecha. Indica que una flecha lanzada al aire por un potente arco en todo instante está en reposo. Esto es, si los instantes existen, mientras la flecha vuela, tiene una posición determinada en cada instante. Pero esto implica que durante ese instante la flecha se encuentra fija en tal posición, en el lugar que ocupa. Recuérdese que se está considerando al instante como una unidad de tiempo con cierta magnitud. A mediados del año 400 a.C., se descubre la inconmensurabilidad de las magnitudes. Este descubrimiento causó un escándalo entre los griegos, puesto que anulaban todos sus esfuerzos realizados en matemáticas, dando pie a que en la geometría se eliminara la posibilidad de medir siempre con exactitud. Este hecho puso fin al sueño pitagórico de concebir al número como esencia del universo e imprimió a la matemática griega una orientación geométrico-deductiva, un desarrollo de la geometría al margen y en detrimento de la aritmética. Más aún, conllevó a un gran revuelo entre los pitagóricos, ya que no admitían la existencia del infinito, y para huir de él desarrollaron el método de reducción al absurdo, la cual consiste en suponer que la proposición que queremos demostrar es falsa, y a partir de esta suposición, usando deducciones matemáticas, llegar a una contradicción o algo absurdo, lo cual implica que la proposición es necesariamente cierta. Sin embargo, reconocieron que había magnitudes que no podían ser medidas con la misma unidad en común, pero aún no concebían la existencia de los números irracionales. Para finales del mismo año, existió un famoso matemático geómetra llamado Eudoxo de Cigno, reconocido también como médico, geógrafo, astrónomo, orador y filósofo. Las fuentes de información sobre los trabajos de Eudoxo son pobres y poco seguras. Sin embargo, por testigos de aquella época, se afirma que las dos contribuciones más importantes de él son la teoría de las proporciones expuesta en el libro 5 de los elementos de Euclides y el método exhaustivo, llamado así porque se puede pensar en expandir sucesivamente áreas conocidas de tal manera que éstas dejen exhausta el área requerida. Dicho método cobra importancia como recurso para hacer demostraciones rigurosas en geometría. Para principios del año 300 a.C., se recolectaron trabajos de Eudoxo y también del geómetra Euclides. Este último, ante el auge de la geometría, escribió varios libros, de los cuales el más importante se denomina Los Elementos, ya que determinaron toda la enseñanza de la geometría. Este incluye axiomas, postulados y definiciones. Uno de sus 5 postulados es: por un punto exterior a una recta se puede trazar una única paralela. Por último, se tiene al astrónomo Apolonio. Escribió sobre una gran variedad de temas matemáticos. Sin embargo, es conocido por su aportación a las secciones cónicas. Estas ya habían sido conocidas hace más de un siglo y medio, cuando Apolonio compuso su célebre obra de estas curvas. Concretamente, Aristeo del Viejo y Euclides habían escrito obras sobre ellas, y también Arquímedes presentó algunos resultados sobre ese tema, pero fue Apolonio quien lo pulió. Continuando con la línea del tiempo,
A principios del año 200 a.C. se estableció el Imperio Romano, período de declinación, en el cual no hubo producciones. Fue hasta finales de dicho año, con el nacimiento de Arquímedes, un físico, ingeniero, inventor, astrónomo y matemático griego, que la matemática adquiere nuevas y valiosas aportaciones. Este matemático mostró que el área de un segmento de parábola es 4/3 del área de un triángulo con la misma base y vértice, y 2/3 del área del paralelogramo circunscrito. Además, se cree que utilizó el método de exhaustión, es decir, una aproximación para encontrar el área del círculo, la cual es un ejemplo temprano de integración, que condujo a aproximar valores de pi. En otras integrales calculadas por Arquímedes están el volumen y área de un cono, el volumen y área de una esfera. En el año 100 después de Cristo no se tuvo algún avance en la matemática, hasta mediados del año siguiente. En dicho año existió un matemático griego llamado Diofanto de Alejandría, considerado como el padre del álgebra. No se conoce nada con seguridad sobre su vida, pero se sabe que introdujo abreviaciones para las potencias de lo desconocido, tales como la abreviación para el cuadrado, el cubo, la cuarta potencia y por último la quinta potencia. En el año 300 después de Cristo hasta el año 600 después de Cristo hubo una pausa en el desarrollo de la matemática a consecuencia de diversos sucesos como el colapso del Imperio Romano, llevando a Europa a un largo periodo de oscuridad intelectual. El cierre de las escuelas griegas de la filosofía pagana, entre ellas la Academia de Platón, y la caída principal del centro de aprendizaje griego en Alejandría. El fin de este periodo de oscuridad se da en virtud de que los matemáticos árabes se interesaron en la matemática griega. Y fue hasta finales del año 800 después de Cristo que los trabajos de Euclides y Arquímedes se tradujeron al árabe. Para aquel entonces existió un matemático, astrónomo y geógrafo persa llamado Al-Khwarizmi, quien escribió libros de texto históricamente importante sobre aritmética y álgebra, y fue en su segundo libro que se define la palabra álgebra. Además, verificaba sus algoritmos mediante construcciones geométricas escritas en rocas. Para finales del año 900 después de Cristo, Al-Haddad escribió tratados sobre óptica y geométrica y extendió algunos resultados de Arquímedes. Y al cierre del primer siglo fueron derribadas las fronteras de jurisdicción árabe. Para culminar la línea del tiempo se tienen los siguientes sucesos. Los trabajos griegos traducidos al árabe estuvieron de nuevo accesibles a la Europa occidental y fueron traducidos al latín durante los siglos XII y XIII después de Cristo. Para principios del siglo XIV surgió la matemática infinitesimal, la cual dio pauta a las especulaciones escolásticas medievales sobre el movimiento, variabilidad y el infinito, al álgebra simbólica y la geometría analítica de finales del Renacimiento. Para principios del siglo XVII nació un matemático, físico, astrónomo y filósofo llamado Nicolás Oresme. Fue el inventor de la geometría analítica. Reconoció los procesos infinitos en la matemática y es autor de la ley de la medida, representada y demostrada geométricamente.